Bien, el día de hoy, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de continuar con nuestra serie de salmos. Estamos un poco atrasados, de hecho ya es bastante tarde, pero es tarde porque hemos tenido un pequeño inconveniente, en cuanto a la interpretación de una palabra, pero gracias al Señor lo hemos descubierto y hemos llegado al resultado final de esta interpretación del versículo 3. Y es algo tremendo. Vamos a ver. Estamos en el verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ya nos hemos dado el tiempo de subrayar, ¿no?, cada verbo. Tenemos 5 verbos, o sea, 5 oraciones. No crean que porque hemos estado subrayando los verbos, en eso nos hemos demorado. ha sido por otro tema. Pero veamos brevemente cada verbo y la composición. Recuerden que estamos hablando de el hombre bienaventurado, ¿correcto? El hombre bienaventurado. Entonces vamos a colocar por acá. Ya tenemos el hombre bienaventurado. Y este de acá es la clave para entender la parte de acá, ¿no? Esta es la clave, vamos a ponerle acá. Y aquí está la clave. Esa es la clave, ¿ya? Entonces, cuando ustedes lean, van a decir, el hombre bienaventurado será como árbol plantado, ¿correcto? Entonces, donde vemos el punto verde, el hombre bienaventurado será el árbol plantado. Eso ya queda con ustedes, ¿no? El hombre bienaventurado será como árbol plantado. Ahora, hay que entender acá lo siguiente. Este es un verbo dentro de las clasificaciones generales que les he mencionado. Por acá voy a poner los 3 tipos de verbo. Tenemos 3 tipos de verbo: existencia, estado y acción. Existencia, nos vamos a encontrar con el verbo ser y vamos a ponerle 1 por acá. Estado vamos a ponerle 2 y acción vamos a poner 3. ¿Correcto? Creo que no se ve por ahí. Bien. Sí, creo que no se ve porque está bastante alejado, no hay problema. Pero vamos a ver, aquí está. Si justo en este lado está y no se puede apreciar. Existencia 1, estado 2 y acción 3. Será es un verbo de existencia. Vamos a colocarle 1 por acá. Da es un verbo de acción. Vamos a colocarle 3 entonces. Cae es un verbo de acción 3. Hace 3. Prosperará 3. Recordemos que 3 es verbo de acción, 1 verbo de existencia y 2 verbo de estado. Tenemos un verbo de existencia. Y es interesante esta parte, ¿no? Porque la existencia nos refiere una situación, una cualidad extraordinaria, ¿no? ¿Y cuál es esa cualidad extraordinaria? El cómo, ¿no? El cómo es un adverbio de comparación que va a introducir esa comparación, valga la redundancia, de el hombre bienaventurado con este elemento de acá, el árbol plantado. Entonces ahí está la comparación. El varón bienaventurado con el árbol plantado. ¿Introducida por quién? Por, como estamos diciendo, por cómo. ¿Ya? El cómo
nos sirve de comparación. Es un adverbio de comparación, una palabra para comparar. Entonces, tener siempre en cuenta es, el varón bienaventurado es como, pero acá hay algo muy importante. No está diciendo es, está diciendo será. ¿Cómo? Será en el futuro. Eso no está diciendo que en la actualidad. Eso nos muestra, por la gracia de Dios, algo bastante interesante. Que el varón bienaventurado será en el futuro. ¿Cómo? ¿Y eso qué significa? Que el varón bienaventurado tiene que pasar un proceso para que sea en el futuro como el árbol plantado. Si no pasa un proceso, no puede ser como el árbol plantado. ¿Correcto? De ahí que el Espíritu Santo está empleando el verbo será. ¿Correcto? Porque recién será como en el futuro. Y eso nos muestra algo muy interesante en la Biblia. Porque en el verso anterior, la Biblia nos habló de la ley de Jehová y de la delicia de este varón, ¿no? De este varón bienaventurado. Ahora pensemos en lo siguiente. Si el varón bienaventurado no está meditando en la ley de Jehová cada día, no será como árbol plantado, no se le podrá comparar en el futuro con el árbol plantado. Entonces, es sumamente importante que el varón bienaventurado, si quieres llegar a ser un varón bienaventurado, temeroso de Dios, desde ahora tienes que, si no lo has estado haciendo antes, meditar en la ley de Jehová y esa debe de ser tu delicia, porque si no, no serás como ese árbol plantado. Si eres creyente, tienes que meditar en la palabra del Señor cada día y si no, pues cree en Él, en el Señor Jesucristo y entiende de que eres un pecador y que a través de Él tienes el arrepentimiento y puedes ser como ese árbol plantado a través de la ley de Jehová. Y eso es lo que nos muestra ese verbo, nos muestra el futuro, no nos muestra el presente. Si no, el Espíritu Santo hubiera puesto es, pues, ¿no? Y no será. Entonces, será adverbio de comparación, figura, ¿no? Y aquí viene una figura. Este como se utiliza mucho en las figuras literarias como una especie de arte, ¿no? Como una especie de expresar algo diferente, de hacer una comparación entre un elemento y otro, ¿no? Entonces, y aquí te pide el Espíritu Santo que imagines. Este cómo te va a decir, imagina al árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Te dice el Espíritu Santo, imagina, a ver ahorita, imagina, ¿cómo vas a ser? ¿O cómo será? ¿Correcto? Bien. Dejamos un momento este cómo porque ya lo hemos interpretado y vamos a ver el árbol, porque aquí ya comienza la oración. En realidad la oración comienza acá, porque esta es como una intersección. Dice, árbol plantado junto a corrientes de agua. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Obviamente, aquí comienza la oración, ¿no? Yo he dicho acá realmente, obviamente por las reglas gramaticales será, pero digo acá porque, por el cómo, ¿no? Y el cómo siempre va a ser una comparación con otro elemento, y ese elemento es el árbol plantado junto a corrientes de agua. Ahora, ¿cómo podemos definir eso? ¿Cómo podemos definir eso, no? Árbol y plantado. Sabemos que árbol es un sustantivo, plantado es un adjetivo del árbol, ¿no? Hablando al nivel morfológico, no al nivel sintáctico. Plantado está modificando árbol. ¿Cómo está el árbol? El árbol está plantado. Pero no solamente el árbol está plantado,
sino que el árbol también está junto a corrientes de agua. ¿Eso qué significa? Junto a corrientes de agua, ¿cómo lo podemos traducir? Está en un lugar determinado, ¿no? Está ese árbol, ¿dónde está? Ese árbol plantado, ¿dónde está ese árbol plantado? Está junto a corrientes de agua. Como árbol plantado, y podríamos acá emplear la gramática generativa y decir, será como un árbol plantado que está. ¿Por qué hago estos de acá? Porque son espacios que se deben de rellenar con gramática generativa. Que está, y aquí, ¿se acuerdan el día de ayer que vimos el verbo estar? El verbo estar que nos indica los lugares, si es que no es el verbo de estado. Será como un árbol plantado que está junto a corrientes de agua. Junto a corrientes de agua, voy a poner por acá, es el complemento circunstancial. ¿Cómo sería la oración recreada con gramática generativa? De la siguiente manera. Un árbol plantado que está, y aquí vamos a ver esto muy importante esto de acá, que está, un árbol plantado que está junto a corrientes de agua. Emanuel, ¿y eso es verdad? Sí. ¿Por qué no estoy patinando? Porque podría patinar, gracias a Dios no estoy patinando acá. Por lo siguiente, porque recuerden siempre lo siguiente. Cuando ustedes crean estar frente a un complemento circunstancial del lugar, ustedes pueden reemplazar por allá, acá, o ahí, o allí, como deseen ustedes. Entonces, utilizan esas palabras y ustedes podrán darse cuenta que están frente a un complemento circunstancial del lugar. Veamos un ejemplo acá. Un árbol plantado aquí, como árbol plantado allá. Como árbol plantado allá. ¿Allá dónde? Junto a corrientes de agua. Veamos si cumple acá también. Un árbol plantado que está allá. ¿Y dónde es allá? Junto a corrientes de agua. Esto es un poco diferente, no se explica cotidianamente, pero podríamos aplicarlo de esa manera. Ahora, si es que hay una regla diferente, pues no hay problema. Esto es más que nada un acercamiento y una interpretación propia. Pero sí cumple más o menos, ¿correcto? Entonces, recreado por la gramática generativa, nos olvidamos de poner acá los paréntesis y colocamos paréntesis para dar cuenta que no está en la oración, pero que está en la oración. Es un poco difícil de entender eso. Un árbol plantado que está junto a corrientes de agua. ¿Cumple la función de la gramática española? Por supuesto. Un árbol plantado que está junto a corrientes de agua. Ahora, quiero que noten, por favor, el que. Este que es un pronombre relativo. Y muchas personas que hablan español no saben qué significa el que. Y a veces se pueden confundir porque dicen, ¿qué es el qué? ¿O qué hace acá el qué? Pero el qué lo que simplemente está haciendo es
mencionar esto de acá. Eso es lo que hace el que. El que vuelve a mencionar, pero es un apoyo. El que es un apoyo para que se pueda entender. ¿Este qué es? Un árbol plantado. Un árbol plantado está junto a corrientes de agua. ¿Correcto? Eso es lo que hace el que. Simplemente le da un apoyo sonoro. Voy a borrar eso que está un poco chueco. Un apoyo sonoro a la oración. Que también puede ir sin qué, claro. A ver, hagamos la prueba. Un árbol está junto a corrientes de agua. Tiene sonoridad adecuada, tiene coherencia también. Pero generalmente utilizamos el que en el español como un apoyo, ¿correcto? Entonces, ¿se cumple o no se cumple? Este que es como si estuviera repitiendo lo mismo, ¿correcto? Por eso es un pronombre relativo, porque en algunas ocasiones tiene la función del sustantivo, perdón, del sintagma nominal, ¿ya? Tiene la función del sintagma nominal. Entonces, aquí tendríamos en disposiciones generales la forma del sintagma nominal en esta zona y la forma del sintagma verbal en esta otra zona, ¿correcto? Incluso desde esta manera. Ahí más cercanamente, ¿correcto? Entonces, ya tenemos analizado esto de acá. Junto a corrientes de agua hemos dicho que es el complemento circunstancial del lugar. Árbol plantado es un grupo nominal. A ver, vamos a poner por acá. Grupo nominal. ¿Ya? ¿Y qué grupo nominal es este árbol plantado? Morfológicamente, este grupo nominal lo vamos a considerar o entra dentro de las características de ese es un atributo. O sea, el atributo del varón bienaventurado es ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Esa es la forma de interpretarlo. ¿Correcto? Bien. Entonces, ya está analizada esta primera parte y ahora vamos a analizar la siguiente, que da su fruto a su tiempo. Vamos a ver en qué consiste eso. No se vayan a dormir, ¿eh? Bien, vamos con que da su fruto a su tiempo. Que da su fruto a su tiempo. Era importante que yo les haya dicho el qué, porque este qué, ya ese qué, hace referencia a alguien. ¿A quién hace referencia ese qué? Porque nosotros podemos decir que da su fruto en su tiempo. Pero dices qué, ¿y quién es el sujeto de qué? ¿No? Y tú haces la pregunta, ¿quién es el sujeto de qué? El sujeto de qué es Dan, perdón, claro, el sujeto de qué, perdón, el sujeto de da es él, ¿no? Pero la oración está hasta acá más o menos. Él da o ella, él o ella dan su fruto en su tiempo. Entonces, este qué de acá, ¿a quién se está refiriendo? ¿Recuerdan lo que les dije, lo que hace el pronombre relativo que? El pronombre relativo que se refiere a veces a un grupo nominal. En este caso, este que se está refiriendo al árbol plantado. Porque un árbol plantado es el que da frutos, ¿correcto? Entonces, este que se está refiriendo no solamente al árbol plantado, sino
al árbol plantado junto a corrientes de agua. Ese es el qué. El qué es el árbol plantado junto a corrientes de agua. Ese árbol plantado que, miren, vamos a ponerlo acá, y eso es lo extraordinario de la gramática, ¿no? Que el qué es el árbol plantado junto a corrientes de agua. Ese es el árbol plantado, ese es el qué. Y miren, eso es lo extraordinario, ¿no? Cómo este qué puede englobar todo esto de acá, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿Qué pasa en la gramática española? ¿Cómo es que el qué puede hacer eso? A veces en un qué está todo. Y tú puedes poner simplemente acá, ¿no? Que da su fruto, en su tiempo. Y ya sabes que ese qué está haciendo referencia al árbol plantado junto a corrientes de agua. Extraordinario, ¿no? Ese es hermoso. Y gracias a Dios por esto, ¿no? Porque existen los pronombres relativos. Si no, tendríamos que nuevamente colocar todo y se haría más extensa la oración. Bien. Entonces, dejamos el que ya, porque el que es el grupo nominal del da. Eso lo explicaremos en otra clase, si Dios lo permite. Pero es bastante profundo eso también. Pero sencillo, no se vayan a preocupar. Vamos entonces acá. Un rato que ya está muy interesante la clase, que casi ya ahora sí. Sí, a veces se le van a ocurrir esas cosas, pero tranquilos que no se ha caído la pizarra. Bien, tenemos ahora en la parte de da su fruto en su tiempo. Vamos a analizar da su fruto en su tiempo. ¿Está bien? Da su fruto en su tiempo. Da su fruto en su tiempo. Estábamos hablando del árbol plantado. Y si hablamos extrapolarmente, el varón bienaventurado, porque recuerden que el varón bienaventurado es como el árbol plantado. El varón bienaventurado da su fruto en su tiempo. El varón bienaventurado da su fruto en su tiempo. Recordemos algo, por favor. Un fruto no es que hoy día siembras y mañana sale la manzana o el durazno. No es así. Para que salga el fruto, tiene que ocurrir ciertos procesos bioquímicos. Porque si no hay esos procesos bioquímicos, pues no van a salir los frutos. ¿Estamos de acuerdo? Gracias a Dios tenemos ese conocimiento por la biología. ¿Y cómo es que se van a producir los procesos bioquímicos? Pues con el agua de la lluvia, con el sol, ¿no? La fotosíntesis y todas esas cosas. Y esos procesos bioquímicos, ¿cómo se demuestran en la palabra del Señor o en la Biblia? O en la vida del varón bienaventurado. Esos procesos bioquímicos, valga la redundancia, son la Biblia. La Biblia es, por así decirlo, el agua, la Biblia es el alimento para que ese árbol pueda dar el fruto. Si no, no va a dar el fruto. ¿Correcto? De ahí que muchos creyentes y muchas personas digan que hay creyentes que no se portan como creyentes. ¿Y saben por qué? Es porque sus procesos bioquímicos no se están realizando al 100%. Es así, la Biblia es muy clara. Utiliza un ejemplo de la agricultura, pero muchos creyentes no entendemos ese ejemplo de la agricultura. Porque si lo entenderíamos, estaríamos leyendo la palabra del Señor constantemente. Pero ya ven ustedes lo que ocurre.
Eso es interesante. El Espíritu Santo magistralmente a través de la agricultura está hablando, ¿no? Y hay que pensar en eso, ¿no? Da su fruto en su tiempo. No da el fruto al otro, mañana, ¿no? O al día siguiente. En su tiempo. En el tiempo de Dios. Recordemos que Dios es dueño del tiempo y Él es de eternidad. Entonces, analizando acá, en su tiempo, y en su tiempo también es algo también interesante, ¿no? Porque en la medida que más te alimentes de la palabra del Señor, más fruto vas a tener. Y el tiempo va a ser menor, perdón, en que des frutos. Vas a dar frutos pero instantáneamente. Eso es extraordinario porque es un abono muy potente en la palabra de Dios. Tenemos acá el verbo da. El verbo da es un verbo que estábamos hablando, es un verbo de acción, pero no solamente es un verbo de acción, ¿correcto? Es un verbo transitivo, ¿ya? Ese es un verbo transitivo. ¿Y qué significa que sea un verbo transitivo? En algún tiempo, por la gracia de Dios, mientras estaba en la universidad, un amado profesor nos enseñó a través de esta gráfica qué es un verbo transitivo. Ese es un verbo transitivo. El verbo es toda esta parte de acá. Voy a sombrearlo acá. Esto es el verbo. Y esta zona de acá, esta partecita de acá que no está sombreada, es la parte que necesita el verbo para estar completo, ¿correcto? Ese es el verbo transitivo, ¿no? Mira, necesita esa partecita, ¿no? Ese es el verbo transitivo, el que necesita una palabra o algunas palabras para poder completar su significado. Nosotros tenemos acá este verbo transitivo, da. Recuerden siempre, los verbos transitivos se les aplica la pregunta, el que da tiene que dar algo, el que estudia tiene que estudiar algo. Este es el algo, esto de acá. Y tú tienes que buscar ese algo del verbo transitivo. Tienes que buscar el algo, ¿no? ¿El algo dónde? ¿El algo dónde lo tienes que buscar? El algo lo tienes que buscar en la oración. Recuerda que ya tienes el sujeto. ¿Quién es el sujeto de esta oración? El árbol plantado junto a corrientes de agua. Ese es el sujeto. El sujeto está por acá. El sujeto está por acá. No lo vamos a mencionar, no lo vamos a escribir ahorita. Está ahí, déjenlo ahí nomás. ¿Da? Da. El que da tiene que dar algo. De toda esta oración, ¿qué es lo que podríamos decir que da el sujeto? Perdón, que da este verbo. Claro, ¿no? Así es, su fruto. No puede dar, en su tiempo, ¿no? No, da su fruto. Correcto, da su fruto. Entonces, ese es su fruto, su fruto, el que da algo, ¿qué es lo que da? Da su fruto. Su fruto es esa parte, perdón un momento, ya lo arreglaremos esto. Estaba pensando cómo hacerlo, pero ya. Esa parte que se necesita se le llama complemento directo. Este es el famosísimo complemento directo. Ya, ese es el complemento directo. Ese es el complemento directo, ¿correcto? Su fruto. Ese es el algo, da algo, su fruto. Y eso se puede cambiar por unas palabras, ¿no? Por la palabra, por ejemplo, lo,
cuando está en masculino, lo. ¿Y cómo diríamos? Lo da. Lo da. Lo da en su tiempo. Así, mira. Lo da. Perdón. Bueno, perdón que vinieron acá. Ya. Así. Lo da en su tiempo. Este lo es que el fruto da, el verbo transitivo, y en su tiempo lo que habíamos hablado. Un momento, por favor, que voy acá. Vamos a continuar con la grabación. Estamos hablando de lo da en su tiempo y su fruto es un complemento directo. ¿Correcto? Entonces tenemos el complemento directo, bueno, el núcleo, lo estamos combinando con el verbo transitivo. Eviten eso, es simplemente el verbo transitivo como una referencia, no estamos combinando morfología con sintaxis, por si acaso, no se vayan a confundir. ¿Ya? Porque verbo transitivo pertenece a morfología y complemento directo a sintaxis, acá hay una combinación. En su tiempo, hablamos de en su tiempo, podríamos decir que en su tiempo es el complemento circunstancial de tiempo, ¿no? Porque está mencionando tiempo, ¿no? Aunque yo me podría atrever a decir que es un complemento circunstancial del lugar por el en, y sería un poco difícil ya de interpretar, pero vamos a tomarlo como un complemento circunstancial de tiempo porque nos menciona la palabra tiempo, ¿correcto? Bien, entonces ya tenemos esta parte analizada, da su fruto en su tiempo, y luego vamos a tener otra oración. Nos damos cuenta de que viene otra oración por la conjunción. La conjunción, acuérdense siempre de esto, ¿ya? La conjunción siempre, o en la mayoría de veces, nos va a mostrar otra oración, la conjunción. En este caso es su hoja no cae. Entonces tenemos por acá, su hoja no cae. Su hoja no cae. Su hoja no cae. Bien, y su hoja no cae, hay que ver, ¿no? Cae. Que cae, ¿no? Que cae. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué cae? Si cae, tiene que caer algo, ¿no? Nuevamente, este es el núcleo. Sintácticamente hablando, vamos a la parte morfológica. Un verbo transitivo, ¿no? Un verbo transitivo. Si es un verbo transitivo, me va a exigir un complemento directo. Ese complemento directo es su hoja, ¿no? Es su hoja. Su hoja es el complemento directo, ¿no? Y no es simplemente un adverbio, un complemento circunstancial de negación. Entonces tenemos cae, su hoja, no. ¿De quién? ¿De quién no cae su hoja? ¿De quién no cae su hoja? Estamos diciendo, ¿no? En este caso, en esta oración del verso 3, no cae su hoja del verso 3 del árbol plantado. Extrapolando del 1 al 3, no cae la hoja de el varón bienaventurado. ¿Eso qué significa? Hay una interpretación, ¿no? Su hoja no cae. Nunca se marchita, porque el Espíritu de Dios mora en su vida. Es la savia, el Espíritu de Dios, el que lo mantiene con vida, ¿no? Porque el Espíritu de Dios mora en él, ¿no? Entonces,
su hoja no cae. Hemos dicho acá complemento directo, complemento circunstancial de negación y núcleo verbal. Y finalmente tenemos la última oración. Y por esta oración es que nos hemos demorado el día de hoy. Un poquito más. ¿Por qué? Porque esta oración es tremenda. Si están llegando hasta esta parte del video, si Dios lo permite, y esta parte es la más interesante, podría decir, porque en esta parte vamos a conocer algo extraordinario, algo fuera de lo normal. Esperamos que sea así de parte del Señor. Miren, una nueva oración, una nueva conjunción, una nueva oración. Tenemos acá todo lo que hace prosperará. ¿Qué podríamos decir? ¿No? Tenemos dos verbos de acción. La pregunta será, ¿estos verbos qué tipo de verbos son? Primero, recordemos que si son dos verbos, son dos oraciones diferentes, ¿no? Tengo dos oraciones. Pero, acá hay un detalle muy interesante. Este detalle es el siguiente. Las oraciones están compuestas en dos grandes grupos, oraciones simples y oraciones compuestas, ¿correcto? Las oraciones simples y las oraciones compuestas. Hay varios tipos de oraciones simples y hay varios tipos de oraciones compuestas. Esta oración de acá es una oración compuesta, es una bonita oración compuesta. Vamos a acomodarla para que la puedan visualizar, ¿correcto? Vamos a hacerlo. Y está bastante bonita esta oración. Miren. Prosperará todo lo que hace. Bien. ¿Ahora la pueden visualizar mejor? Y prosperará todo lo que hace. Bien, miren. Prosperará. Tiene que prosperar. Pero si prospera, algo tiene que prosperar, ¿no? Prosperaron tus bienes. Prosperará tu economía. Prosperará tu familia. Algo prospera. Eso significa que este prosperará es un núcleo verbal, naturalmente. Gracias por recordarlo. Pero al mismo tiempo, no solamente es un núcleo verbal, sino que es un verbo que transitivo. Es un verbo transitivo. ¿Y qué hemos dicho? Que los verbos transitivos me exigen algo. Prosperará algo. ¿Qué es eso que prosperará? Si ya no hay más oración, hermano. Eso que prosperará es todo lo que hace. Y todo lo que hace es el complemento directo de este núcleo. Emanuel, ¿puede ser complemento directo esto de acá? Sí, mis queridos amigos y hermanos. Puede ser un complemento directo. ¿Puede haber un verbo dentro del complemento directo? Sí, y eso es a lo que llamamos oración compuesta. Porque una oración compuesta es aquella oración que tiene más de un verbo en la oración. Un verbo, dos verbos. Hay dos verbos. Tenemos dos verbos en esta oración. El verbo principal y el verbo subordinado. El que se va a subordinar a este verbo. Porque si este verbo no existe, yo no puedo decirlo de acá.
Pero el Espíritu Santo, reiteramos, reordena a su manera, recordando que el estilo del libro de Salmos no es un estilo de cualquiera, es el estilo de Dios, es la poesía de Dios, es el poema de Dios, son los poemas en exaltación para Dios, no son cualquier cosa el libro de Salmos. Por eso siempre se van a dar cuenta, hay cambios en el orden lógico, sintáctico de las palabras, ¿correcto? Entonces, prosperará todo lo que hace. Entonces ya sabemos que todo esto de acá es una oración subordinada, perdón, una oración compuesta subordinada, y si hay un complemento directo, diremos, los complementos directos son parte de los sustantivos. Esto es una oración, ya vamos a ponerlo por acá, esto es una oración compuesta, subordinada, sustantiva, de complemento directo. Ahí está. Qué bonito. Qué bonito, ¿no? Sencillo. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Algo que no te enseñan a veces en el colegio. A veces no nos enseñaron en el colegio eso. Gracias al Señor que pude aprender esto. Que si es que te ponen la oración así, pues no vas a entender nada. Porque recordemos lo de la primera y lo de la segunda clase. Las oraciones en la gramática española tienen una forma. Siempre tienen una forma. Pero si a ti esa forma te la alteran, pues no vas a entender nada. No vas a entender nada. Por más de que quieras entender, no vas a entender nada. ¿Correcto? Por eso es que estamos recurriendo a ordenarla adecuadamente conforme a lo que se nos enseñó desde primaria. Sujeto, predicado. Sujeto, predicado. Sujeto, predicado. Sujeto por acá, predicado por acá. Desde acá comienza el predicado. Desde acá comienza el predicado. Y el sujeto debe de estar por acá. ¿Quién prosperará? El hombre bienaventurado, el árbol plantado, ¿no? Es el sujeto general que tenemos, ¿no? Y lo estamos aplicando para cualquier espacio. Si por ahí no es eso, pues se puede corregir o lo pueden corregir ustedes. Y siempre podríamos tener un problema, ¿no? Porque como son sujetos al aire, ahí hay un problema. Pero basémonos en esto de acá. Prosperará todo lo que hace. Ya tenemos esto del complemento directo. Esto es una oración subordinada sustantiva. Y vamos a ver todo lo que hace. ¿Qué es todo lo que hace? Y aquí viene la última parte. Espero que no se visualice bien. Entonces voy a borrarlo. Ya sabemos lo principal. Y ahora vamos a todo lo que hace. Todo lo que hace. Todo lo que hace es una oración que está dentro de prosperará. Recuerden que es el complemento directo. Pero hay que tener en cuenta algo con todo lo que hace. Todo lo que hace, recuerden que el que era un pronombre relativo, ¿no? Ya hemos dicho esto. El que es un pronombre relativo. Es como si yo me estuviera refiriendo a alguien o a algo. ¿Está bien? Entonces, si el que es un pronombre relativo, esto puede ser que sea una palabra, no sea un qué, sea una palabra. Puede ser una palabra, puede ser
un objeto, de pronto, puede ser una idea, puede ser el nombre de una persona, no sé. Y aquí viene lo interesante, porque cuando lo, que es un artículo neutro, cuando lo acompaña a otra palabra, cuando, y gracias a Dios hemos descubierto esto, lo hemos corroborado, cuando lo acompaña a una palabra abstracta, ¿correcto? A una palabra abstracta. Por ejemplo, si yo no puedo poner lo, perdón. Se va a caer esto, parece. Ahí está. Lo puedo poner así, ¿no? Lo amigo. Lo carro. No puedo poner lo carro, no tiene sentido. Lo que puedo poner es el carro, ¿no? El carro. ¿Eso qué significa? Que no puedo poner lo porque es él y de aquí pondría el amigo, pero sí puedo utilizar el lo para una idea. Puedo utilizar acá lo santo, lo justo, lo puro. Entonces, aquí diríamos lo siguiente, ¿no? Lo que hace, viene a reemplazar o se reemplazaría, porque es el que hace, por si acaso. Aquí es hasta que hace. Hasta que hace. Santo, justo, puro. Este que hace es santo, justo o puro. Puede ser pecaminoso también, pero por el contexto no es pecaminoso, es algo santo, es algo puro. Es una idea de grado positivo, no de grado positivo, sino de una idea positiva. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos acá? ¿A qué conclusión hemos llegado? Hemos llegado a la conclusión de que este lo es una idea abstracta, no concreta. Y si hablamos en términos bíblicos, las ideas abstractas son las que no se ven, las que pertenecen a nuestro Dios, al Dios en espíritu. Entonces diríamos las ideas espirituales. A las ideas espirituales. Una idea espiritual. Entonces, por lo tanto, diríamos esto. Todo lo que hace el varón bienaventurado, o sea, todo lo espiritual, prospera. Todo lo que es del espíritu, prospera. No se está refiriendo a algo en concreto, algo que realiza en lo concreto, en lo terrenal, sino en lo espiritual. Y hay muchas aplicaciones. El meditar cada día en la palabra del Señor, el compartir a otros de Cristo, el vivir una vida de santificación. Esto es lo que muestra el lo en esta parte. Entonces, ese es el final. Es el final de los versos del 1 al 3, gracias a Dios. Y finalizamos con una cereza extraordinaria. Lo, en esta ocasión, será una idea espiritual. ¿Qué es lo que va a prosperar del varón bienaventurado? La parte espiritual.
la parte espiritual del varón bienaventurado. Entonces, gracias a Dios por este tiempo, espero que hayan aprendido algo. Y si el Señor lo permite, estaremos los próximos días con los siguientes versículos, conociendo un poco más de la palabra del Señor y un poco más de la gramática española. Si Dios lo permite, nos vemos en la próxima. Cuídense.